hermanos. Hoy les traje una prédica para que cada uno sepa qué es la salvación y que no duden de su salvación. Pero también les quiero explicar en qué se basa la salvación. No solo para los hermanos que estamos aquí, los que ya hemos conocido a Jesús, los que hemos recibido el perdón de nuestros pecados, los que cada día nos lavamos en la sangre del Cordero, sino para aquellos que aún no conocen a Jesús y no saben de qué se trata el Evangelio de Jesucristo, y que aún no tienen claro por qué Jesús murió y resucitó al tercer día. Aún no tienen claro cuál es el propósito de la salvación de Jesucristo. Hay personas que aún no saben que después de que se mueren, si no han recibido a Jesucristo en su corazón, se van a un lago de fuego, de azufre, donde el gusano no muere nunca, un lugar de tormento, así lo describe la Biblia, donde es por toda la eternidad. Mira, hermano, la vida nuestra, dice la palabra que el Señor nos permitió vivir hasta los 70, 80 años en lo más robusto, lo más fuerte, vivir hasta los 80. Hay algunos que viven más de los 80 años por gracia, porque es un regalo de Dios. Pero el Señor puso un promedio de edad de nosotros entre 70 y 80 años de vida. Amén. Y nosotros en esta vida, que comparándolo con una eternidad no son ni siquiera 5 minutos. Y nosotros en esta vida hemos tenido la vida para saber elegir entre lo bueno y lo malo. Aquí está nuestra elección. Nosotros podemos elegir irnos a una eternidad sin Cristo o elegir irnos a una eternidad con Cristo. Nosotros estamos vivos aquí. El Señor nos ha hablado una y mil veces de su palabra a cada uno de los seres humanos, porque a todo el mundo le está siendo predicado el Evangelio. Y el Evangelio del Señor dice que las buenas nuevas del Señor se extenderán por lo largo de la tierra y no habrá un alma que no sepa que Jesucristo vino a morir por cada uno de nosotros. Así dice la palabra: en los últimos tiempos se predicará este Evangelio y se extenderá el Evangelio de Jesucristo por todo el mundo. O sea que a los lugares que aún no ha llegado el Evangelio, va a llegar el Evangelio. Nosotros, nuestra tarea es extender el Evangelio. Para eso estamos. Después de que hemos recibido a Jesucristo, nuestra responsabilidad es llevar el Evangelio. Nosotros lo hacemos por amor a Jesucristo, ¿no? Por amor, porque Él nos derramó el amor de Él en nuestro corazón y nos dio un nuevo sentir. Dice la palabra que aspirando a una nueva conciencia estamos ahora, después que recibimos a Jesucristo. El diablo luchó mucho contra mí hoy porque desde la mañana tengo un hipo que ya no puedo más. Incluso cuando venía caminando hasta acá tenía hipo. Ahora ya no lo tengo, gracias a Dios. El Espíritu Santo está obrando en mí. Pero sí me está dejando afónico. El frío creo que nos está haciendo mal a más de uno. Frío y calor. Y a mí me está afectando la garganta. Yo soy sensible en el tema de la garganta. Y el diablo luchó contra mí para que hoy no predique, pero hoy voy a predicar en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ir al libro de Hechos. Y vamos a leer el capítulo 16 en adelante. Primeramente, en versículo 28, capítulo 28, ¿no? Capítulo 16, versículo 28, que los mareo para todos lados. Capítulo 16, versículo 28. Hoy no estoy bien con los números.
Las matemáticas no me ayudan, ¿no? Primero les quiero contar que más o menos Pablo y Silas estaban presos en la cárcel en ese momento. Y ellos estaban presos por haber liberado a una muchacha que tenía un espíritu de adivinación que los perseguía constantemente, diciendo: he aquí, estos son los siervos que traen salvación, que traen las buenas nuevas de salvación. Mire cómo es el diablo. Los atormentaba diciéndole la verdad, porque ellos eran siervos que traían nuevas de salvación. Y Pablo se enojó y echó fuera, no se enojó, pero se cansó de la profecía de esa muchacha y echó fuera el espíritu de adivinación. Y como los dueños de la muchacha, porque ella era una sierva, una esclava, la cual daba gran ganancia a sus dueños, se enojaron y echaron a Pablo y a Silas en la cárcel con la influencia que ellos tenían, no sin antes armar un gran alboroto. Ellos presos en la cárcel, era la hora media de la noche, medianoche. Ellos oraban y cantaban y sobrevino un gran temblor y las puertas de la cárcel fueron abiertas. Y el guardia que los cuidaba estaba a punto de meter una lanza en su cuerpo para quitarse la vida, porque si él dejaba escapar a los presos, él era digno de muerte. Entonces él había decidido quitarse la vida y dice de esta manera: Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Amén. Bien. Aquí el hombre compró el boleto. A precio de sangre fue vendido ese boleto, porque no te olvides que quien pagó el precio fue Jesús. El hombre compró el boleto de la salvación. El hombre ya en ese momento había decidido entregarle su vida a Jesús, porque él dijo: ¿qué haré ahora para ser salvo? Conociendo que Jesús era el Salvador. Y se cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Sigamos leyendo. Y le hablaron la palabra del Señor, a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Amén. Ahora el siguiente paso es el paso de la fe. Tú compraste el boleto. Que no lo compraste, Jesús te regaló el boleto. Jesús te regaló un boleto de avión. Ahora tú tienes que subirte al avión para disfrutar de ese boleto. A ver si me están entendiendo. Nosotros no tenemos que hacer nada para recibir la salvación. Ya Jesucristo pagó el precio. Ahora nosotros lo que tenemos que hacer es subirnos al avión. Cuando nosotros nos subimos al avión, aceptamos vivir de una forma diferente, ¿verdad? Porque el viejo hombre ya pasó. Ahora he aquí, todas las cosas son hechas nuevas. ¿Es verdad? Si hay algún pecado que aún no has podido dejar, eso el Señor se va encargando, porque a lo largo de que tú vas subiendo al avión, tus enfermedades del cuerpo son limpiadas. El Señor te va sanando a medida que tú vas caminando.
porque nosotros somos salvos por la fe. Así que, hermanos, si tú ya has recibido a Jesucristo en tu corazón, tú tomaste la decisión de que ahora tu vida es una vida nueva y que tú vas a empezar a hacer las cosas diferente conforme a la palabra. Ahora tú debes postrarte en las rodillas y pedirle al Señor que te ayude. ¿Estamos de acuerdo? Vamos entendiendo lo que es la salvación. Nosotros ahora no tenemos necesidad de hacer nada de lo que hacíamos en la antigua ley. Nosotros ya no podemos sacrificar un cordero porque si no estaríamos pisoteando la sangre del cordero, ¿verdad? Nosotros ya no podemos presentar animales en el holocausto porque Jesucristo fue el último de los sacrificios, el último y el único sacrificio agradable delante de los ojos de Dios. Las cosas que pasaron antes eran sombra de las que iban a venir, eran todo profecías. Todas aquellas cosas que se hacían eran profecías sobre Jesucristo. Ahora vino Jesucristo que pagó el precio, único sacrificio, sin mancha, porque el sacrificio debía ser sin mancha, puro, limpio. Jesús no pecó ni en sus pensamientos. Él se presentó como un sacrificio limpio. Vino en carne de pecado, pero no se hizo pecado. Él estaba en santidad cuando pagó el precio por nosotros. Y Él cargó nuestros pecados en la cruz. Amén. ¿Estamos entendiendo lo que estoy tratando de explicar de la salvación? Esto es importante porque la salvación es lo más importante del Evangelio, es la salvación de Jesús. Lo más importante. Después viene lo otro que son las sanidades, las liberaciones, una vida plena en Cristo. Nosotros tenemos que entender qué significa la salvación. La salvación es que Jesús pagó el precio por nosotros una vez y para siempre. Ahora yo le voy a decir una cosa, hermano. Nosotros estando en esta tierra no somos santos. ¿Por qué no somos santos? Porque vivimos en un mundo de pecado. Y nosotros somos débiles. Para nosotros ser fuertes debemos ser fortalecidos en Cristo. Debemos orar. Y después de orar, seguir orando. Y nosotros debemos buscar al rostro del Señor y leer las Escrituras. Todas las Escrituras. Debemos empezar a leer las Escrituras desde Jesucristo para atrás. ¿Por qué? Porque si nosotros leemos primero el Antiguo Testamento no vamos a entender mucho. A mí me pasó que yo empecé a leer las Escrituras desde el Génesis. Más que nada para llevar un control, no un control, digamos, sino llevar la palabra conforme a como estaba escrita. Y le empecé a leer mal porque yo empecé a creer todo lo del Nuevo Testamento, lo del Antiguo Testamento como si nosotros tuviéramos que hacerlo. Cuando yo empecé a leer el Antiguo Testamento estaba sujeto a la ley y tenía que hacer las cosas de acuerdo a la ley. Pero cuando empecé a leer el Nuevo Testamento fui libre de la ley, porque Jesús me hizo libre de la ley. Era una carga tan pesada de llevar cuando yo leía el Antiguo Testamento, que si no fuera porque hubiera leído el Nuevo Testamento sería preso de la ley. Sería horrible porque no podría cumplir la ley. Es imposible para el hombre cumplir la ley. Es imposible para el hombre estar limpio y santo sin poder presentar un holocausto al Señor, porque esos holocaustos ya no servían. Entonces yo que estaba pasando por un momento, les cuento una cosa que me pasó. Yo estaba pasando por un momento de crisis económica. Y el profeta Eliseo llega a un lugar donde las aguas eran amargas. Y dice, no podemos tomar de estas aguas porque estas aguas son amargas, le dijeron. Y Eliseo echó sal sobre el agua y se endulzaron las aguas y podía la gente después tomar agua potable. Y yo digo, bueno, yo estoy pasando por una crisis económica y voy a echar sal alrededor de mi casa, digo. Capaz que se endulza y ahora empiezo a ganar más cosas económicas. Y ahí no pasó nada, perdí sal todavía. Estaba pasando problemas económicos, ahora no tenía ni sal. Y yo sé que la fe mueve montañas, pero la fe que mueve montañas es la fe en Jesús. Nosotros
podemos decirle a un hermano, ven, tome un vaso de agua y reciba su sanidad por medio de este vaso de agua. Pero usted lo está haciendo con la fe en Jesús. Usted está tomando el vaso de agua creyendo que Jesús lo está sanando. Pero eso es un paso de fe. Nosotros tenemos que dar un paso de fe para la sanidad. Nosotros tenemos que dar un paso de fe también para la salvación. Pero nosotros hemos recibido la salvación por gracia, por la gracia de Jesucristo. Ahora nosotros tenemos que vivir una vida conforme a la palabra. Seguí leyendo, Luciana, por favor. Vamos. Para que ustedes entiendan un poquito del sacrificio que hizo Jesús por nosotros, les voy a contar una historia. Jesús contaba parábolas, ¿no? Para que la gente entendiera un poco más, pero yo les voy a contar una historia. Había un hombre mayor que trabajaba, yo ya lo conté esto una vez, en una ocasión aquí en la iglesia. Y es algo que a mí una historia que me tocó mucho, yo la saqué de las redes sociales. Había un hombre mayor que ya estaba a punto de jubilarse y el hombre trabajaba, era de la ferroviaria, trabajaba en las vías del tren. El hombre trabajaba como controlador de un puente de tren, donde el puente tenía una quebrada y se levantaba y bajaba. Cuando el tren iba a pasar, el puente tenía que bajar, y si no, de lo contrario, se mantenía levantado el tren. Aquí el hombre mayor tenía un niño pequeño de aproximadamente unos 8 años. Presumo yo que estaba en tercero de escuela, como mi hijo, y era tan pequeño como mi hijo. El niño venía a la tarde de la escuela y el papá estaba trabajando en las vías. Venía a ver a su papá porque su papá trabajaba muchas horas. Aunque estaba a punto de jubilarse, la carga horaria del papá era muy grande. Era un hombre muy mayor. Y el niño tropieza y cae sobre el descanso del puente. Cuando el niño cae sobre el descanso del puente, quedó atrapado debajo del puente. Y el problema era que el tren venía a alta velocidad y su papá tenía que tomar una decisión. Bajar el puente y aplastar a su hijo para que las personas que estaban en el tren sobrevivieran. En ese tren venían personas que se levantan de mal humor. Venían personas que tienen odios, rencores. Venían personas que estaban atadas a sus vicios. Eran muchas personas las que venían en ese tren. Y este tren venía a muy alta velocidad. Probablemente si ese tren subía por ese puente, se iba a despedazar y iba a morir todo el mundo. No iba a quedar nadie vivo. Y su papá tomó una decisión muy dolorosa. Y fue bajar el puente arriba de su hijo, para que todos aquellos pecadores pasaran. Así fue como hizo Jesucristo por nosotros. Dios bajó el puente por encima de Jesús para que nosotros, para que tú, yo y todos los que están mirando a través de las redes pasemos. Y ahora somos salvos porque Jesús pagó el precio. Dice la palabra que Jesucristo fue... Lee Isaías 55, por favor. 53. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén, hermanos. ¿Entiende lo que es la salvación, hermano? ¿Entiende cuánto pagó, el precio que pagó? Si usted no lo entiende, bueno, ponga a su hijo debajo del puente. Use su imaginación y ponga a su familiar más cercano debajo de ese puente, para que más o menos se acerque al sufrimiento de Jesús. Él ahora está en gloria y Él ahora nos da vida eterna por intermedio de su sangre. Pero el dolor de la cruz lo sufrió y lo padeció. ¿Entiende? Y eso fue por usted, por amor. Por eso yo le digo que el amor de Dios
no se puede comparar al amor de nosotros. Es tan grande, y es tan grande el precio que pagó por la salvación de su alma, y usted está perdiendo el tiempo sin arrepentirse de sus pecados aún, esperando un poquito más. Usted no sabe que si usted sigue esperando un poquito más, no sabe si mañana va a ser tarde para usted. La salvación está ahí. Vuestro tiempo está presto, dice el Señor. Y nuestro tiempo es ahora. ¿Qué estamos esperando para tomar una decisión? Nos estamos perdiendo de vivir una vida plena en Jesús. Nos estamos perdiendo de salvar muchas almas. Es un precio que nosotros tenemos que pagar. Nosotros tenemos que predicar el Evangelio. Y no solo predicar con nuestras palabras, sino también con nuestros hechos. Porque no te olvides de que ahora sos cristiano y todo el mundo te está mirando a ver qué hace el cristianito. Así que, hermanos, vamos a ponernos las pilas y a llevar el nombre de Jesucristo con honra. Mire lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 6:19. Seguid leyendo. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia, y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Amén. Lo que dice el apóstol Pablo, que así como nosotros presentamos nuestros miembros para la iniquidad, para el pecado, porque nosotros presentamos nuestros miembros para el pecado. Nosotros trabajamos para nuestros vicios, cuando éramos atados a los vicios. Ahora nosotros debemos trabajar para brindarle un abrigo a aquel hermano que no tiene. Hermano, es hora de ayudar a otros y no deleitarnos en nosotros mismos, en nuestros pecados. Nosotros antes servíamos a la inmundicia, dedicábamos muchísimo tiempo a esas cosas. Es necesario que nosotros dediquemos un momento para leer la palabra a Dios. Si tú no eres muy devoto de orar, puedes leer la palabra. Mira, las escrituras es difícil agarrarlas, pero cuando la agarras, ellas te atrapan. ¿Sabes? La palabra está viva. Y tiene algo la palabra que tú comienzas a leer la palabra y la palabra te empieza a atrapar. Cuando yo empecé a leer la Biblia, no veía el momento donde estuviera un momento tranquilo para poder escuchar las escrituras. ¿Y sabe qué pasaba conmigo? Cuando yo no entendía algo de las escrituras, el Señor me lo aclaraba, porque Él conocía mi corazón. Y yo no entendía, ¿y cómo puede ser esto, Señor? Y no esperaba ni un día y el Señor me daba la respuesta a esas cosas. Sin yo tener que desesperarme por buscar las cosas, el Señor decía con calma, yo te voy a ir explicando. Y el Señor me iba explicando. Y así ahora me sigue explicando. Hay muchas cosas que no entiendo, pero el Señor me las está explicando. Nosotros, para que el Señor nos explique, debemos escucharlo hablar. Para escucharlo hablar debemos leer la Escritura. Él nos habla por el intermedio de la palabra. Veamos qué dice el apóstol Pablo. Saltamos al versículo 21. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin la vida eterna. Amén. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Amén. Señor nuestro. Amén. Así que ahora nosotros tenemos como fruto, diga conmigo, la santificación. Amén. Nosotros tenemos que santificarnos día a día. El Señor nos perdona nuestros pecados porque sabemos que el Señor, si nosotros venimos con un corazón verdadero y arrepentido. ¿Usted sabe lo que es un corazón arrepentido de verdad? Es sentirse mal cuando usted pecó y pedirle perdón de corazón a Dios. Ese es un verdadero arrepentimiento. Y si a usted le falta eso, pídale a Dios que ablande el corazón.
porque dice que el amor de Dios fue derramado en nuestro corazón, y si así como es derramado el amor, también se derrama la sabiduría del Señor sobre nosotros, para que nosotros podamos enfrentar esta nueva vida que el Señor nos ha dado. El apóstol Pablo dice que nosotros debemos aspirar a una nueva conciencia. Así que ahora no debemos pensar como antes, sino que debemos pensar diferente. Sonríe, hermano, porque Jesús le ama. Jesús le ama y el amor de Dios está siendo derramado en su corazón. Con cada prédica que nosotros traemos aquí, el Señor está tocando mi corazón y yo estoy seguro que está tocando el suyo. Así va el Señor cambiando su corazón. Él sabe cuánto tiempo le queda. En una ocasión dice que Jesús conocía el corazón de ellos porque ellos cavilaban en su corazón. Y si usted dice, sí, pero el que fue muerto en la cruz juntamente con Jesús no tuvo que hacer nada. Es verdad, no tuvo que hacer nada, solo recibir a Jesús. Pero no se olvide que el Señor conocía el corazón del hombre. ¿Es verdad o no es verdad? El Señor Jesús conocía su corazón. El Señor Jesús estaba seguro, pienso yo, ¿no? Porque no lo dice en la Escritura, que si ese hombre le daban la oportunidad de bajarse de la cruz, ese hombre iba a servir a Jesús. Es momento de que usted sirva a Jesús. Es momento de que usted entregue su vida a Jesús y que se deje de andar peleando por las cosas del mundo. Mire, ahora yo tengo un busito nuevo, pero este busito nuevo dentro de un par de meses ya no va a ser nuevo. Quizás me lo enganche con algún alambre y quede todo deshilachado. Y esto a mí me costó un esfuerzo, ¿entiende? Y su autito nuevo quizás mañana lo agarre y sin querer a quien se lo choque. Y ya ese autito nuevo va a estar chocado. Puede haber un desastre natural y su casita puede ser derribada. Esas cosas pasan, son perecederas, las puedes tener hasta que tú te mueras, pero cuando tú te mueras no te las vas a llevar. En cambio, las cosas que hagas para Jesús, dice que nosotros vamos acumulando diademas y gemas para nuestra corona en el reino de los cielos. Así que aspirando a una nueva conciencia, hermanos, los invito a que se pongan de pie y que oremos al Señor para que Él toque nuestro corazón y que nos haga cambiar la forma de pensar desde ahora en adelante. Y también en esta oración me dice la hermana Marta que debemos orar por nuestro pastor que está con gripe y por nuestra hermana también que está con gripe, es nuestra hermana Juana. Vamos a estar orando por ellos porque ellos necesitan oración. Muchas gracias, Juan. A los hermanos de las redes sociales les pido que si esta prédica fue de bendición, por favor, compartan las prédicas. No es para que nosotros ganemos like, no es para que nosotros ganemos vista, no es para que nosotros ganemos nada, porque nosotros no tenemos monetización en las redes sociales. O sea, no ganamos dinero con las redes sociales, pero sí podemos ganar almas. Y sabe que las almas que podamos ganar por intermedio tuyo también te corresponden a ti y son gemas para tu corona. Así que, hermano, por favor, comparte, porque mira, tú compartes una prédica y de repente puedes hacer salva a una persona, o puedes salvar un matrimonio, o puedes salvar a alguien del suicidio. Quizás esa persona que tú le compartiste estaba a punto de suicidarse y ahora porque tú le compartiste eso, ahora aspira a una nueva conciencia porque ha recibido una nueva vida. ¿Entiendes? Así que tus manos también son de bendición. Tú puedes transmitir el Evangelio. Amén. Gracias, Juan. Gracias, Pablo.